Muy bien. Bueno, estamos con invitados. Sí, exactamente. Está Tomás Canosa, él es economista de Fundar, gracias por estar. Y también está sentado el diputado Aldo Leiva de Unión por la Patria. Con ambos queremos hablar respecto de lo que ayer habló, por ejemplo, en Quilmes, Cristina Fernández de Kirchner. Comenzando por vos, Tomás. Habló, por ejemplo, mucho del superávit, que tanto menciona Javier Milei, hablando de un superávit sin sustento por todo lo que debe el gobierno nacional. ¿Qué nos puedes contar acerca de todo esto? Sí, ahí, bueno, un dato central que hubo hace pocos días fue el anuncio que realizó el presidente de un superávit financiero, ¿no? Digo, para cuando estamos hablando de superávit financiero, estamos hablando de ingresos menos gastos, no solamente los gastos corrientes, sino también pago de intereses del 0,2% del PBI. Y un argumento central que era, bueno, hay algunos gastos que no se están realizando, algunas deudas que no se están registrando y por eso estamos viendo este resultado. Hoy incluso el presidente Javier Milei salió a hablar sobre este tema de la deuda con Camesa, ¿no? Digo que es uno de los puntos centrales. Ninguno de nosotros en nuestra casa recibimos una factura de energía de Camesa. Y uno dice, bueno, ¿qué es Camesa? ¿Quién está detrás? Y es el mayorista que después le distribuye energía a los que sí efectivamente nos llegan la factura de gas y son pasivos muy grandes que no se venían registrando. Hoy el presidente anunció que de mitad de año eso se va a empezar a realizar, pero ahora uno de los factores centrales que explicaban por qué habíamos tenido durante el primer trimestre este resultado positivo. Un comentario para aclarar, y vinculado a lo que mencionó ayer la ex presidenta y vicepresidenta, tiene que ver con que la mayoría de los países de la región tienen déficit del sector público. El tema central es cómo se financia el gasto público. En muchos países de la región el déficit no se financia como en emisión, sino que se financia en un mercado de capitales, que es un poco lo que en Argentina no está del todo desarrollado. La verdad que si nos cuesta llegar a fin de mes es mucho más difícil que pensemos que si pudimos ahorrar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pesos, vayamos a comprar un bono del Tesoro que sirva para financiar el gasto público, con lo cual este es un punto aparte que está dentro de la agenda y vinculado a lo que ayer mencionó la expresidenta. Ahora, yo quiero preguntarte lo siguiente. Digamos, me parece que acá la gran pregunta que se hacen todos los argentinos en materia económica es si esta baja que tenés vos de los precios, este congelamiento que va a haber, e incluso hasta deflación en algunas cosas, y no importa los rubros, digo, hablemos en términos generales, ¿cómo, digamos, va a impactar con una economía congelada? Digamos, porque yo te congelo un precio de algo, está perfecto, por 3 meses, pero la gente ya no tiene la plata para comprar ese bien. Entonces, lo que vos haces es directamente no consumir. Cuando no consumís ya tenés otro problema más grave, me parece, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. Claramente la inflación fue un problema, digo, y todo el mundo lo reconoce. Ahora el punto central es qué es lo que va a pasar con la actividad económica, qué es lo que va a pasar con el poder adquisitivo. De las cuestiones, digo, me parece buenas que tenía la gestión anterior de gobierno era que la cifra de desempleo era relativamente baja, en torno al 7%, y hacia adelante este es uno de los grandes interrogantes. Incluso en el transcurso de las últimas semanas hubo algunos casos que estamos viendo en materia de desempleo, con lo cual el central tiene que ver con qué es lo que va a pasar con el poder adquisitivo de la gente, no solo en términos de qué paritarias voy a obtener, si no voy a tener o no voy a tener este trabajo. Y en este punto es central en lo que vos planteabas, que los precios están desacelerándose. ¿Es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Lo que necesitamos es que la gente tenga trabajo, tenga un sueldo que le permita llegar a fin de mes, y que es la otra variable que está faltando, y lo que tiene que ver con la actividad económica. La verdad que cualquier dato que vos agarres sector por sector automotriz, en marzo cayó 40%, actividad metalúrgica 17%, cemento 40%, farmacéutica 16%. Entonces cualquier variable que vos agarrás de la economía real está haciendo una contracción muy marcada, y esto impacta en el día a día de la gente, y es un poco porque lo que siempre planteamos de Fundar, en pos de diseñar, trabajar en una agenda en pos del desarrollo de las exportaciones, en una agenda en materia tributaria que sea sostenible, que sea equitativa y que apunta a ser también mucho más sencilla y simplificada de lo que es el esquema tributario Tomás, hoy. Una última también antes de pasar al diputado, ¿no? Otra cuestión que mencionó Cristina tuvo que ver con ese inútil sufrimiento, ¿no? que estamos atravesando en este momento para llegar, no sabemos a dónde, porque algunos hablan de una posible reactivación económica y crecimiento, otros no. Entonces es elige tu propia aventura, más o menos, a ver en qué terminamos. ¿Vos qué visión tenés de esto? ¿Había otros caminos? ¿Era la única posible? ¿Es un inútil sufrimiento? ¿Qué pensás?
que es un sufrimiento clave, la verdad que es muy triste, digo, porque hay gente que le está pasando lamentablemente en situaciones muy delicadas. Yo entiendo, digo, que había otras alternativas, que había otros caminos, que una situación macroeconómica difícil y desafiante en materia de reservas, en materia de salario real, inflación, etcétera. Digo, son puntos que en este programa se vienen planteando durante todos los fines de semana y no lo vamos a reiterar acá. Me parece que había otras alternativas, que había otros caminos y que son discusiones en las cuales me parece que no se están dando del todo, ¿no? Digo, cuando se discute la ley bases, etcétera, me parece que había instancias para plantear propuestas mejoradoras en términos de la estructura tributaria y que no se están dando, o incluso plantear que ¿es bueno que las cuentas públicas estén equilibradas? Sí. ¿Es un fin en sí mismo? No. Tiene que ser un medio para que la gente viva mejor. Me parece que a veces corremos esas cuestiones. Bien. Y un punto central, a mí, por ejemplo, de chiquito me enseñaron que si vos querés vender un bote, tenés que enamorarme de la otra orilla. Y cuando vos escuchás qué es lo que habla el presidente, te dice que en Argentina es el país con más premio Nobel de la región, es el país con más unicornios, es el país en materia de energías renovables que tiene las mejores condiciones, en materia de energía solar con las mejores radiaciones. Digo, te está hablando de todas las capacidades que hay el país, segundo reservorio de shale gas en el mundo, cuarto reservorio de shale oil. Digo, son muchos los activos que hay en el país, el tercer entramado industrial más grande de América Latina, y son puntos que no escuchamos y no están en la agenda. Entonces uno dice, ¿la reactivación de dónde va a venir? Y es lo que no estamos encontrando. Tomás, se habla mucho del tema de la reforma laboral, que la dejaron afuera, que no se va a tratar en el Congreso, que la modificaron, que una cosa, que la otra. Digo, pero en general, ni siquiera nosotros, creo, los periodistas, tenemos claro de qué se va a tratar esta reforma laboral. Porque Milei dice que la solución al problema que tiene a la vuelta de la esquina, que es la falta de empleo, o el desempleo, o el cierre de empresas, pymes y demás, y comercios, lo va a dar una nueva ley para emplear gente. ¿Cómo es este tema? Sí, ahí te respondo con dos partes. Por un lado, y cuando vemos la serie histórica argentina, el empleo aumentó cuando la actividad económica crecía. Con lo cual, digo, es una obviedad. No es una ley. No es una ley, digo, no pero sin actividad ley económica que crezca, casi imposible pensar que el empleo vaya a crecer. Si una cuestión de diagnóstico es el empleo en el sector privado de calidad, en Argentina está estancado hace 10 años. Estamos hablando de 6 millones de personas, son los puestos de trabajo ideales, ¿no? Digo, los que nos gustan a todos, privados, con todas las condiciones, estabilidad, etcétera. Ahí nosotros desde Fundar trabajamos, digo, analizando diversos casos, y un equipo que lidera Sebastián Echemendi, investigando diversos casos de reformas laborales que se hicieron, pero no con un sesgo ajustando la realidad de los trabajadores, sino prestándole atención a otro tipo de variables. Con lo cual es un tema que hay que trabajar y que hay que pensar, ¿sí? Sin ningún lugar a dudas. Desde Fundar estamos totalmente de acuerdo en eso. El tema es qué tipo de reforma laboral, y sentando a las distintas partes, sentando obviamente al sector empresario y sentando obviamente al sector trabajador. El diagnóstico de lo que viene pasando en la historia económica argentina reciente es que es un tema que tenemos que tratar, porque el empleo está estancado. Claro, y en cuanto a la reactivación que venimos hablando, porque acá muchas veces se sentaron, ¿te acordás? Hablamos con distintos economistas. Uno te plantea la B, el otro te plantea la U, el otro te plantea la L. O sea, no sabés para dónde vamos a correr en los próximos meses. ¿Vos qué pensás? Sí. Ojalá, digo, me equivoque, y ojalá tengamos una recuperación en B. No lo veo en el corto plazo. Me cuesta ver cuál va a ser, qué te va a traccionar la actividad económica. Si vos descomponés el PBI, el consumo privado representa el 65%. Y con la caída del poder adquisitivo que se viene registrando, digo, potencial aumento del desempleo, es muy difícil que eso vaya a pasar. El gasto público contrayéndose, como estábamos hablando, la inversión también en caída. Las exportaciones van a tener un buen desempeño este año, principalmente impulsadas por el sector agropecuario, pero cuesta ver qué es lo que te va a empujar la actividad económica este año. Claro. Ayer Cristina estaba buscando el textual de ella, pero digamos, habló, ella dijo exactamente esto, dijo, el problema que tiene este gobierno es que no tiene un plan de estabilización política y social. Y dijo, a este gobierno le faltan no 10 para el peso, le faltan 90 para el peso. Digo, cuando ella dice no tiene un plan de estabilización,
¿A qué se refiere puntualmente? Ahí tiene que ver, digo, ahí en Argentina y en diversos países de la región y el mundo, cuando se habla de plan de estabilización, estamos hablando de un plan que contemple qué es lo que va a pasar con las principales variables macroeconómicas. ¿Cuáles son las proyecciones en materia de inflación? ¿Cuáles son las proyecciones en materia cambiaria, tasa de interés, etcétera? Hoy por hoy lo que estamos viendo, por lo menos hasta ahora, digo, fines de abril, tal vez nos equivocamos si lo están trabajando y lo tienen armado y tal vez nosotros en esta mesa no nos enteramos, pero bueno, sabemos qué es lo que va a pasar en materia cambiaria. Este esquema de depreciación del 2% mensual difícilmente pueda sostenerse durante mucho tiempo más. Podrá sostenerse 1, 2, 3 meses más, no mucho más allá. Bueno, sabemos qué es lo que piensa el Banco Central, hacia dónde va, qué es en materia tributaria, etcétera. Son cuestiones en las cuales nos falta ese rompecabezas que tiene en la cabeza el equipo económico actual, y por eso nos estamos refiriendo de planes de estabilización, que también sabemos, digo, lo que nos muestra la evidencia y el mundo es que estos planes y estas recuperaciones de la actividad económica y el ordenamiento de las variables macroeconómicas lleva tiempo, no hay soluciones mágicas, no se resuelve de un día para otro. No, Milei dijo que sí. Pero requiere... Milei dijo de que el plan este es un plan que es un récord mundial. No hay ningún plan en el mundo entero que haya... Ningún país en el mundo logró lo que logré yo. Ahí me parece que depende un poco la variable que se mire. Hay variables en materia financiera, en materia cambiaria, que son buenos resultados. Cuando vos salís acá del canal y le preguntás a la gente, le preguntás al verdulero cómo le está yendo, te está diciendo, y me está costando llegar a fin de mes. Entonces, con lo cual, depende un poco la variable que uno mire. ¿Tiene algunos resultados positivos en materia financiera, cambiar el gobierno? Sí, el día a día de la gente, la verdad, lamentablemente la situación está pasando situaciones sumamente delicadas. No, y después es qué hacemos con eso, porque se puede llegar a, tal vez él no pagando ciertas cosas, logra el déficit cero y demás, pero el tema es partiendo del déficit cero, ¿hacia dónde vamos? En cadena nacional, Javier Milei decía de que lo que planteaba es que no había manera de rearmarse, digamos, si no era de esta forma. Y creo que ahí está por lo menos los dos contrapuntos, ¿no? A los que vimos bien claramente este fin de semana con los discursos de ambos. Sí, ahí un poco, bueno, como recién mencionaba el diputado, hubo dos recortes sumamente drásticos de lo que tiene que ver con el gasto público. Uno fue la obra pública, otro las transferencias a la provincia. Sabemos el impacto que generó en materia de desempleo, la eliminación de cuajo de la obra pública en todo el territorio nacional, en muchos casos incluso obras estratégicas para todo el desarrollo territorial. Y por otro lado, uno podría decir, la lupa se puso donde se tenía que poner, o había otros puntos en los cuales era necesario hacer un doble clic e investigar, ¿no? Y estudiar un poco más a fondo. Ya son algunas cuestiones, que de Fundar venimos trabajando, revisando los distintos regímenes impositivos, etcétera, que existen, y que tal vez era donde había que poner mucho más la lupa que en tal vez lo que tiene que ver con la obra pública, por el impacto que tiene en materia de empleo y de actividad en todo el territorio nacional.